Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les vengo a presentar qué es lo que vamos a realizar el día de hoy, lunes 16 de noviembre en la asignatura de lenguaje. El día de hoy vamos a hacer un repaso de los contenidos vistos durante todo el año y los contenidos que son necesarios para poder responder nuestra evaluación de síntesis que va a ser el día miércoles 18 de noviembre. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos durante el año. Este año estuvimos trabajando diversos tipos de textos. Y los textos, niños, los vamos a seleccionar en dos: textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios que ustedes estuvieron trabajando este año, vamos a tener cuento, fábula, leyenda, mito, poema. Y por el otro lado, de los textos no literarios que estuvimos trabajando este año, son carta, receta, invitación y artículos informativos. Vamos a ir revisando en profundidad cada texto para que ustedes puedan ir recordando qué significaba cada texto. Vamos a partir el repaso con los textos literarios. Y el primer texto literario que vamos a repasar es el cuento, ¿ya? Y lo vamos a dividir en tres partes: el qué es, la estructura y algunos datos importantes. El cuento, niños, es una narración breve que se basa en hechos imaginarios. ¿Qué significa imaginarios? Que son creados por alguien y que nace a partir de su imaginación, de su cabecita, ¿ya? En el cuento intervienen personajes que realizan acciones en un tiempo y en un lugar determinado. La estructura del cuento es un inicio en el cual se presentan los personajes y se menciona el lugar y el tiempo en el que ocurre la historia. También tiene un desarrollo y que en esta parte se menciona el conflicto que van a tener los personajes y también el cuento presenta un final, ¿ya? Y en este final se explica cómo se soluciona el conflicto y también se menciona cómo va a terminar el cuento. Y también tenemos algunos datos importantes. Los personajes son quienes realizan las historias y estos pueden ser animales, personas, objetos, entre otros. Tenemos también el tiempo y que el tiempo es la duración que ocurre en la historia y también el tiempo, ¿ya? Pueden ser horas, días, años, etcétera. O también el tiempo puede ser durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, en el verano, en el invierno. Todo eso nos va a indicar el tiempo en el que transcurre la historia. Y por último tenemos el lugar. Y el lugar nos indica dónde va a ocurrir la historia que nos presentan en el cuento. Puede ser en un bosque, en un lago, en una ciudad, etcétera. ¿Ya? Ustedes desde que son muy chiquititos empiezan a trabajar los cuentos. Y hay cuentos conocidos como por ejemplo La Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente. Entonces los cuentos, es algo que ustedes ya vienen trabajando hace tiempo. Acá les dejamos un listado de cuentos que ustedes pueden encontrar en su libro de lenguaje en caso de que ustedes quieran ir profundizando o también quieran ir leyendo cada cuento que aparece en su libro de lenguaje. Ya así que lo invitamos a leer al menos uno de estos cuentos. También estuvimos trabajando la fábula. ¿Y qué es la fábula? La fábula es una narración breve que se basa en hechos imaginarios o ficticios. Que al igual que el cuento, la fábula nace desde la imaginación de la persona que lo va a escribir. Pero la fábula tiene algo especial,
porque la finalidad de la fábula siempre es dejarnos una enseñanza o una moraleja. Siempre la fábula nos va a dejar algo que tengamos que aprender y que después podamos aplicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, a no ser codicioso, a ayudar al resto, a no robar, etc. Siempre la fábula nos va a dejar una enseñanza. Al igual que el cuento, la fábula tiene una estructura muy similar a la del cuento. Tiene un inicio en donde se presentan los personajes, el tiempo, el lugar. Tiene un desarrollo, que en el desarrollo se menciona el conflicto que van a vivir los personajes, o sea, la pelea o también el problema. También tiene un final, ya que en el final nos indican cómo se soluciona el problema. Ya a veces en el final nos indican la moraleja o también abajito de la fábula nos indican cuál es la moraleja. Y la moraleja es una lección o enseñanza que nos deja. Y generalmente tiene una índole moral o una índole ética. Ya nos deja un valor, algo que nosotros después tengamos que aplicar. Los personajes de la fábula pueden ser animales, objetos o cosas, pero tienen algo especial. ¿Ya? Cada uno de estos personajes van a presentar características humanas. Por ejemplo, cantar, reír, bailar, etc. Puede que al leer una fábula nos aparezcan, por ejemplo, que el león está cantando o que el mono va a la escuela. Pero nosotros sabemos que en la vida real eso no pasa así, porque el mono no va a la escuela y el león tampoco canta. Eso solo lo hacen los humanos. Pero en la fábula esas cosas sí van a aparecer. ¿Ya? Entonces es importante que recuerden que las fábulas, los personajes presentan características propias de los humanos. ¿Ya? El tiempo sigue siendo lo mismo que el cuento, es la duración y el tiempo donde ocurre la historia. Y el lugar se refiere al lugar físico en donde va a ocurrir la historia. Puede ser un bosque, una ciudad, un lago, etc. También dentro de los textos literarios tenemos la leyenda. ¿Y qué es la leyenda? La leyenda es una narración de hechos naturales o sobrenaturales que se transmite de generación en generación en forma oral o en forma escrita. Recuerden que nosotros estuvimos hablando que la leyenda se podía transmitir de generación en generación, es decir, del abuelito al papá, del papá al hijo, del hijo al hermano, del hermano al sobrino, y que esa iba perdurando en el tiempo. El propósito de la leyenda siempre va a ser explicar los hechos o tradiciones o costumbres de un pueblo o de una ciudad. Recuerden que dijimos que había leyendas que solamente pertenecían a una ciudad o a un pueblo. Por ejemplo, había leyendas que solamente ocurrían en el sur de Chile. Y también había leyendas que solamente ocurrían en el norte de Chile. Entonces, van a ir leyendas en cada ciudad. La estructura sigue siendo la misma que el cuento y la fábula. Presentan un inicio, un desarrollo y un final. Y los personajes y el tiempo y el lugar siguen siendo los mismos, ¿ya? Los personajes pueden ser animales o personas. El tiempo sigue siendo el mismo, horas, días, años. Pero el lugar cambia, ya que el lugar donde ocurre la historia es un lugar real, que se conoce. Ya generalmente puede ser una ciudad, un pueblo, un país. No es algo ficticio, algo creado. Ya el lugar siempre va a ser real, algo que nosotros podamos ubicar o podamos buscar en un mapa. Ya el lugar siempre va a existir. Acá también dejamos el listado de leyendas que ustedes pueden encontrar en su libro de lenguaje en caso de que ustedes quieran ir leyendo alguna leyenda y ir profundizando en esta. También, otro texto literario, tenemos el mito. ¿Ya? ¿Y qué es el mito? El mito
que generalmente se confunde con la leyenda. El mito, niños, es una narración de hechos naturales o sobrenaturales que explican o relatan el origen o la creación del universo. ¿Ya? El mito siempre nos va a explicar el origen o la creación del universo, es decir, cómo se creó. La estructura del mito sigue siendo la misma que los textos que estuvimos viendo anteriormente. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y también tiene un final, pero cambian de los personajes, ya que aquí los personajes se caracterizan por ser dioses o por ser seres sobrenaturales, ¿ya? Como lo vimos en los textos anteriores, los personajes pueden ser personas, animales, objetos, pero en el mito no ocurre eso, ya que la gran mayoría de los personajes son dioses o son seres sobrenaturales. El tiempo siempre va a estar relacionado con la creación del universo y el lugar va a ser un lugar ficticio, un lugar imaginado o un lugar creado. No es real como lo vimos recién con la leyenda. El último texto literario que nos queda por revisar es el poema. Y el poema, niños, son obras que están escritas en versos y que buscan expresar los pensamientos, emociones o sentimientos del autor. ¿Ya? Es importante indicar que el poema está compuesto por rimas. Como vimos anteriormente, el resto de textos seguía la misma estructura. En el caso del poema no lo hace. Ya vamos a ir trabajando acá la estructura de los poemas. Y el poema tiene 4 partes. Tiene un título. Y el título indica la idea general de lo que va a hablar el poema. Recuerden, es una idea general. Luego está el autor. Y el autor es quien escribe y crea el poema. En ocasiones el autor se desconoce. Y cuando eso pasa, en el poema se coloca que es anónimo, ya porque no se sabe quién lo escribió. Como dijimos recién, el poema está compuesto por versos y los versos, niños, son unidades que componen un poema y cada una de las cuales ocupa una línea. Ya recuerden que el verso es solamente una línea. Por ejemplo, acá tendríamos 4 versos porque tenemos 4 líneas, ¿ya? Y por último tenemos la estrofa y que la estrofa es el conjunto de versos. Ya cuando vemos que hay varios versos que están como juntitos le llamamos estrofa, ¿ya? Como acá. Por ejemplo, acá en este poema tendríamos 2 estrofas. Teníamos una y tendríamos 2. A veces nos confundimos entre versos y estrofa, pero es importante saber y recordar que los versos es una línea, ya son líneas, y la estrofa es el conjunto de versos. Acá les dejamos el listado de poemas que ustedes pueden encontrar en su libro de lenguaje en caso de que ustedes quieran profundizar en los poemas. De los textos no literarios, el primero que vamos a repasar es la carta, ¿ya? La carta es un medio de comunicación escrito que un emisor, o sea, un remitente, le envía a un receptor, es decir, a un destinatario, ¿ya? La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que va a depender del estilo. Si tiene un estilo formal o un estilo informal. Recuerden que estuvimos hablando de los estilos y decíamos que una carta formal se la enviábamos a un director, ¿cierto? A una profesora, y quizás cuando queríamos solicitarle algo a una empresa, etc. Y que una carta informal a veces se la podíamos mandar a un amigo, a una mamita, a un papá. Una carta que no requería tanta formalidad. La estructura de una carta ya también la habíamos trabajado. Y dijimos que la estructura de una carta estaba compuesta por la fecha, por el saludo, por el cuerpo, la despedida y la firma, ¿ya? Dijimos que en la fecha se indicaba el lugar y la fecha en la que fue escrita, ¿ya? Por ejemplo, si fue escrita en Antofagasta, en
Valparaíso, en Perú, en Bolivia, se indica la fecha y el lugar en donde fue escrita. Luego la carta viene acompañada por un saludo y en el saludo se indica para quién va dirigida la carta. Ya siempre va a ir el nombre de la persona. También tiene un cuerpo. En el cuerpo se indica todo lo que se quiere expresar en la carta, todo lo que se quiere decir va en el cuerpo. Luego va la despedida, ¿ya? Y la despedida generalmente es una frase corta, como por ejemplo, te mando un abrazo, con cariño, espero que estés bien, etc. Generalmente es una frase ya para ir despidiendo y ya ir finalizando la carta. Y por último va la firma, ¿ya? Y en la firma se indica quién escribe la carta. Va el nombre de la persona. El siguiente texto literario que tenemos es la receta. Y la receta, niños, es un texto que mediante instrucciones nos permite realizar alguna preparación de comida, ¿ya? Las recetas siempre nos van a indicar cómo poder preparar una comida, ¿ya? Y la estructura de la receta es la siguiente. Tiene un título en el cual se indica qué es lo que se va a preparar. Tiene los ingredientes en el cual se indican todos los materiales o los ingredientes que se necesitan para preparar la receta y también tienen la preparación o la elaboración en el cual se indican los pasos detalladamente que se deben seguir para poder realizar la receta, ¿ya? Cada paso va enumerado y se debe seguir tal y como en la receta aparece. Acá les dejamos un listado de las páginas del libro donde ustedes pueden encontrar recetas en su libro de lenguaje. El texto no literario que vamos a revisar es la invitación. ¿Y qué es una invitación? Una invitación, niño, lo que busca es comunicar a las personas de nuestro interés sobre un acto o un evento importante para lograr que asista a él. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estamos invitando a un evento para que pueda asistir. Por ejemplo, que pueda asistir a un casamiento, a un cumpleaños, a un bautizo, a una fiesta, etc. Lo que queremos es enviarle una invitación a la persona para que pueda asistir al evento que estamos promocionando. Les dejamos un listado de páginas en donde ustedes pueden encontrar invitaciones en su libro de lenguaje y también puedan ir profundizando en estas. Por último, tenemos los artículos informativos. ¿Y qué son los artículos informativos? Los artículos informativos, niños, son textos que tienen como objetivo informar sobre un tema de interés público, ¿ya? ¿Qué es lo que es el artículo? Informar sobre cualquier tema de interés, ¿ya? El artículo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, ¿ya? En la introducción es el inicio del texto donde se presenta de manera breve lo que se va a hablar en el texto. Luego lo sigue el desarrollo y en el desarrollo se contienen todas las ideas de lo que se quiere exponer en el texto. Ya generalmente los párrafos van en orden, ya siempre va a ir de lo más relevante a lo menos relevante. Y por último tenemos la conclusión y en la conclusión siempre se va a responder la pregunta ¿qué aprendí? ¿Ya? O a veces también en la conclusión se puede incluir un breve resumen de todo lo que se expuso con anterioridad en el artículo, ¿ya? Pero es importante saber que el artículo siempre va a buscar informar sobre un tema de interés. Y acá dejamos un listado de artículos que ustedes pueden encontrar en su libro de lenguaje en caso de que ustedes quieran profundizar. Y por último, y no menos importante, vamos a realizar un pequeño resumen de los tipos de palabras que hemos estado trabajando durante este año. Vamos a trabajar los sustantivos, los adjetivos
y los verbos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos, niños, son palabras que sirven para nombrar personas, animales, cosas, emociones, sentimientos, etc. Los sustantivos son todo aquello a lo que le damos un nombre. Y los sustantivos se dividen en dos: sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes son palabras que sirven para nombrar animales, cosas, profesiones, objetos, etc. Y todos los sustantivos comunes se escriben con minúscula, con la letra más chiquitita. Ejemplo: perro, gato, mochila, estuche, doctor, casa, etc. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos los sustantivos propios. Y los sustantivos propios son palabras que sirven para nombrar personas, apellidos, ciudades, países, etc. Y todos los sustantivos comunes se escriben con mayúsculas, con la letra más grandecita. Ejemplo: Luisa, Matías, Pérez, González, Chile, Antofagasta, América, etc. También tenemos los adjetivos. Y los adjetivos, niños, son palabras que se utilizan para dar cualidades o palabras que se dan para describir al sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Nos van a indicar cómo es el sustantivo. Ejemplo: nos van a indicar si el sustantivo es inteligente, rápido, lento, fugaz, alto, flaco, estudioso, etc. Son muchas palabras, pero es importante recordar que los adjetivos siempre nos van a indicar cualidades, nos van a decir cómo es el sustantivo, nos están describiendo al sustantivo. ¿Ya? Y por último tenemos los verbos. Y los verbos son palabras que indican acciones que realiza el sujeto. ¿Ya? Acuérdense que los verbos pueden estar conjugados según el tiempo verbal, es decir, pasado, presente o futuro. Y tenemos algunos verbos, como por ejemplo correr. Correr es una acción, es algo que yo hago, ¿cierto? Pero correr, como dijimos recién, puede estar conjugado. Y si está conjugado, sigue siendo un verbo. Por ejemplo, el correr puede estar conjugado en corrí, corro o correré según su tiempo verbal. Ya, si yo digo corrí, me refiero a pasado. Si yo digo corro, presente. Y si digo correré, futuro. Tenemos otros verbos, por ejemplo, saltar, reír, dormir, jugar, comer, etc. ¿Ya? Al igual que los adjetivos, tenemos un montón de verbos, ¿ya? Pero es importante recordar que los verbos siempre van a ser acciones que realiza el sujeto. Y con esto, niños, ahora sí que sí, finalizamos el pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando durante todo este año. Espero que les pueda ir bien en su evaluación de síntesis y recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp. Con esto yo me despido y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Adiós.